me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos nuevamente aquí otro día para ser de bendición para ustedes. Saludos especiales a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Armenia, mis hijos, mis padres. Que Dios me los bendiga. Pastora Bella. Dios los bendiga a todos en este domingo especial. Así que no te separes de esta transmisión. Quédate. Son apenas 40 minutos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer, estamos en esta serie. La semana pasada vimos Comunión con Dios, la parte 1. Vamos a ver la segunda parte de Comunión con Dios. Y antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, toca nuestras vidas, nuestros corazones. Prepara, Señor, nuestra vida para que tu mensaje llegue de una manera especial. Espíritu Santo, transmite lo que tú quieres transmitir y en el nombre de Jesús atamos todo lo que no es tuyo en los hogares, en las casas también. Señor, despejamos los aires, echamos fuera todo pleito, celos, iras, contienda de los hogares y desatamos tu paz y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí está. La comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Quiere decir que nuestros primeros hermanos, nuestro amado hermano Pablo, que escribe inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, y la comunión con el Espíritu Santo. Quiere decir que había una comunión, una relación íntima con el Espíritu Santo. Y antes de comenzar esta segunda parte que se llama Comunión con Dios, quisiera hacer un resumen de lo que hablé la semana pasada. Antes de saber o entender qué es comunión con Dios, tenemos que entender algunos puntos. Primero, ¿por qué Dios nos creó? ¿Cómo nos creó? ¿En qué pensó al crearnos? ¿Cuál fue su intención cuando nos creó? Eso lo vemos en Génesis, lo leímos la semana pasada y leímos cuando dice, la palabra de Dios dice, cuando ellos iban a hacer al hombre, dice, hagamos al hombre, bueno, al hombre y a la mujer, conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen. Eso quiere decir, para entender la comunión con Dios, eso quiere decir que nosotros fuimos hechos igual a Dios, en comunión, en parecido, o sea, en otras palabras, Él nos creó así como un padre cuando ve a su hijo y dice, oye, este hijo sí se parece a mí, sujeto a sus cosas. Bueno, Dios nos creó así. Imagínate usted, ese Dios tan grande que nos crea a su imagen y semejanza. Ese es el primer punto. ¿Por qué explico esto? Para que tú entiendas que eres alguien muy especial para Dios, tanto así que te hizo a su imagen y semejanza. Eso es lo primero que tenemos que entender. Segundo, si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué si somos imagen y semejanza de Dios, qué pasó con nosotros? Porque a veces me siento desanimado, porque a veces me siento rechazado, porque a veces siento como que mis oraciones no llegan. ¿Qué fue lo que sucedió con nosotros? También lo expliqué la semana pasada. En nosotros lo expliqué de una forma de un cortocircuito. Cortocircuito es cuando un cable deja de transmitir la electricidad, entonces la luz se apaga, etc. Y di el ejemplo de una madre con su hijo pequeño en un cuarto, entonces de repente la luz se apaga y el hijo comienza a tener temor, miedo, pánico, porque no está viendo a su mamá, pero su mamá está ahí. O sea, su mamá no se ha ido, pero el niño, aunque escucha la voz de la mamá, empieza a llenarse de temor, llenarse de duda, de miedo, de pánico, de terror. Entonces, aunque la mamá sigue siendo la misma, pero el niño cambió a causa del temor. Y eso fue lo que pasó. A causa del pecado, en nosotros hubo un cortocircuito. Pero quiero aclarar esta parte como lo hice la semana pasada. El cortocircuito, la duda, el desánimo, todo eso vino al hombre, no a Dios. Dios sigue siendo el mismo. Entonces, entendemos primero que Dios nos hizo a su imagen y semejanza para tener comunión. Segundo,
entendemos también que que hubo un cortocircuito, aunque Dios, su amor, su bondad, su bendición, aunque Dios no cambia o no cambió, la duda, el desánimo, se nos pegó a nosotros, por decir algo. Entonces, ahora, entendiendo este principio, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago entonces yo para tener comunión con Él? Lo expliqué la semana pasada. Debemos conocer bien a Dios y conocernos bien a nosotros mismos. Entonces, conocer bien a Dios significa que cuando tú entiendes que la luz se cortó, que ya tú no lo ves, pero tú sabes que está ahí y Él no cambió, entonces tú tienes que entender que Él te sigue amando, que Él sigue estando contigo, que Él nunca te abandona, que aunque pasen situaciones difíciles, aunque tuviste una vida en cierta forma no buena, aunque de repente tienes hijos que no te aman, que no te tratan bien, o un esposo que no te trata bien, un divorcio, lo que sea, una enfermedad, una muerte de un familiar, todo eso no quiere decir que Dios te abandonó o que Dios no está contigo, porque Dios sigue siendo el mismo. Entonces, cuando tú conoces a Dios de cómo es Él y cuando te conoces a ti mismo, tú vas a empezar una comunión con Él. Entonces, porque cuando tú te das cuenta que el problema está en ti, no en Él, entonces tú vas a romper con cosas donde vas a permitir que Él te abrace, te ame, te bendiga, te consuele. Porque muchas veces, por consecuencia que una persona nos trate mal o sentirnos que no somos amados, eso no quiere decir que Dios no nos siga amando. Entonces, la semana pasada expliqué un poco de dónde vino esta prédica o dónde vino esta enseñanza con una experiencia que yo tuve, y en ese momento expliqué que en mí había un espíritu religioso. ¿Qué hacía el espíritu religioso? El espíritu religioso hacía que yo, siendo pastor, yo conocía que Dios existía, pero yo tenía que cumplir ciertas cosas pensando que cumpliendo eso, Dios me iba a amar más, me iba a querer más y me iba a bendecir más. Y eso era totalmente falso, porque la comunión con Dios no es lo que tú hagas, porque ya Él te ama. Entonces, yo oraba, si no oraba, ya Dios no me ama. Si no leía la Biblia, ya Dios está bravo conmigo. Si no hacía esto, si no hacía aquello, ya Dios no... O sea, eran unas cosas que ¿cómo puedo explicarlo? Que yo era una persona mecánica, o sea, pensando que Dios había cambiado. Ahora vamos a ver algunas cosas que impiden esa comunión con Dios. Vamos a ver en esta segunda parte algunos cortocircuitos más comunes, y vamos a hablar de uno que las personas muchas veces inocentemente lo practican estando en la iglesia. En el transcurso de esta enseñanza vamos a estudiar algunos cortocircuitos comunes. Uno, yo lo dividí en 4 partes. Los conocidos, los cortocircuitos conocidos. Por ejemplo, después que nos hacemos cristianos, sabemos que robar, fornicar, adulterar es malo. Esos son los conocidos que deberíamos dejarlo. Eso nos roba la comunión con Dios porque entristece al Espíritu Santo. No voy a hablar de eso. Hay otros cortocircuitos también conocidos que pensamos que son tonterías, que son cosas que no importa. Todos somos así, como ser vengativo, ser negativo a veces. Entonces pensamos que eso es normal. Esos son también cortocircuitos que roban nuestra comunión con Dios, pero de esa tampoco voy a hablar. La tercera son los no conocidos que practicamos, pero que algún día viene una persona o leyendo la Biblia, de repente nos damos cuenta que eso también nos robaba la comunión con Dios. Por ejemplo, una persona que hace negocio y miente para hacer negocio, y la persona mentía y pensaba que era normal, hasta que un día, leyendo la palabra, escuchando una enseñanza así como esta o de otra forma, se dio cuenta que eso era malo. Ahora, hoy voy a hablar de la parte 4, que son, miren esto, se va a sorprender, son aquellos cortocircuitos que
los que practicamos consciente y voluntariamente y pensamos que estamos 100% bien con Dios, que estamos agradando a Dios, que pensamos que estamos en obediencia, que pensamos que estamos creciendo espiritualmente, pero resulta que nos roba la comunión con Dios, el acercamiento a Dios y nos roba el disfrutar su comunión. Mire esto. Son cosas que practicamos conscientemente y pensamos que estamos bien con Dios. Wow, usted dirá, ¿qué puede ser eso? Y lo hacemos dentro de la iglesia, lo hacemos con Dios. Entonces, fíjense, esas cosas que muchas veces practicamos nos roban la sencillez de lo que es una amistad con Dios. Por ejemplo, lo que me pasaba a mí con el espíritu religioso, que yo oraba, leía la Biblia, predicaba, debía hacer cosas para agradar a Dios y resulta que eso lo tenía que hacer era por mi vida espiritual. Por ejemplo, si yo no oro, me enfrío espiritualmente. Si yo no leo la Biblia, empiezo a olvidarme de Dios. Quiere decir que son cosas necesarias mientras estamos en la tierra, pero por nosotros mismos. O sea, yo debo orar porque debo cuidar mi vida espiritual. Si no oro, me muero espiritualmente. Si no leo la Biblia, si no escucho mensajes, si no examino mi vida, si no cuido mi relación con Dios, muero espiritualmente. Aunque Dios esté vivo y Dios esté real, si no practico eso, me enfrío espiritualmente. Pero eso no quiere decir que si yo lo hago, voy a ganar el favor de Dios. Yo lo debo hacer es por mí, simple y llanamente por mí. Entonces fíjense esto. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, verso del 2 al 5, para que usted se dé cuenta en lo que yo andaba, en lo que yo practicaba y lo que vamos a ver de esta cuarta parte. Ok, léelo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has descuidado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Ok, fíjense esto. Era una persona que trabajaba arduamente por Dios, predicaba, servía, se guardaba, pero había descuidado su primer amor. Quiere decir que hacía las cosas simple y llanamente para estar bien con Dios, para hacer lo que Dios le había mandado, pero había descuidado su relación con Dios. Entonces, fíjense el ejemplo que yo estoy dando. Ese hombre practicaba al 100%, predicaba, trabajaba para Dios, se guardaba, no soportaba el pecado, a los malos, servía a Dios y él pensaba que él estaba bien 100% con Dios. Dentro de la iglesia, sirviendo a Dios, él pensaba que estaba bien con Dios, pero había descuidado su primer amor. En otras palabras, su relación con Dios. No conocía a un Dios de amor, a un Dios que lo ama, a un Dios verdadero. Ese fue el problema de esa persona, que era el problema mío. Y ahora vamos a ver también algunas personas en la Biblia que pasaron este mismo problema, que pensaban que estaban bien con Dios, pero los movía otra cosa. Entonces, fíjense, vamos a ver hoy, a tomar el ejemplo de Job. Vamos a ver cómo vivía él, lo que él pensaba, lo que le sucedió y al final de qué se tuvo que arrepentir. Vamos a leer primero cómo vivía él. Eso está en Job. Bueno, tomé una parte. Si usted lee todo el capítulo 1, usted se va a dar cuenta. Vamos a leer Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Fíjense, Job
ahí hay una palabra clave. Dice, quizás habrán pecado. Fíjense, o sea, él hacía sacrificio hasta por sus hijos. Acuérdate que estamos hablando del Antiguo Testamento, era de otra forma, pero supongamos, es como que yo ore todos los días por todo el mundo, y si no oro, les va a pasar algo, aunque yo oro todos los días, pero no estoy hablando de que hay que dejar de orar. Estoy diciendo que yo no oro porque Dios le va a hacer algo o porque le va a suceder algo. Yo oro para atar la fuerza del enemigo, echar fuera y bendecir a las personas. Pero Job dice que yo voy a hacer esto por mis hijos porque quizás le pueda pasar algo malo. Quiere decir, y ya lo vamos a ver más adelante, que a Job lo movía a otra cosa. Y luego que le sucedió lo malo, mira lo que dice Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ahí está. El temor de lo que me espantaba me ha acontecido y me aconteció lo que yo temía. Fíjense, Job servía a Dios, pero a él lo movía, era el miedo, el temor, la preocupación. Él no se movía por tener comunión con Dios. A él lo movía, era el temor, el miedo que les pasara algo a sus hijos. O sea, él se guardaba, él cumplía los mandamientos de Dios, pero por temor que le pudiera pasar algo, y ojo, que le pudiera pasar algo de Dios hacia él. Fíjense, no conocía a ese Dios de amor. Quiere decir que Job servía a Dios, pero por miedo, por temor. Porque dice que el temor que me espantaba, eso me vino. O sea, que él se preocupaba por eso. Y fíjense, a Job lo movía el miedo de que le sucediera algo. A Job lo movía la preocupación. A Job tenía una fe negativa. Job tenía miedo de Dios, no temor de Dios, no reverencia, no amistad con Dios, sino miedo de Dios. Job hacía todo porque pensaba que le podía pasar algo malo. Fíjense lo que movía a Job. Yo ahora te hago una pregunta a ti. ¿Qué te mueve o por qué tú eres cristiano? De repente algunos somos cristianos porque no, yo no me quiero ir al infierno. Entonces andas con Dios derechito porque tienes miedo que te vayas al infierno, pero no tienes una amistad con Dios, no hablas, no le dices, Dios mío, yo te amo, tú sí eres bello, precioso, buenos días, Dios, yo te amo. Entonces si le pasa algo ya piensa, y si algo malo me va a pasar algo malo. No tienen comunión con Dios, son cristianos de circunstancia. Entonces, quiere decir que la relación con Job no era de amistad, no era de confianza, de seguridad en él, de amarlo de corazón. En otras palabras, Job no conocía cómo era Dios, no conocía el valor que él tenía para Dios, lo importante que él era para Dios. Job lamentablemente no lo conocía. Entonces, aunque Job era fiel e íntegro, como muchos cristianos hoy en día, que son fiel e íntegro, pero es por cumplir a Dios como para estar bien con Dios, aunque Job no vivía en pecado consciente o pecado conocido, que fue lo que expliqué al principio, tenía una puerta abierta que le robaba la comunión, que era el temor, el miedo, el pánico. Entonces, no tenía una relación personal con Dios. Y a veces así somos nosotros. El temor de que me pase algo, el temor que me muera, el temor que me vaya mal, el temor que si hago esto o aquello, el temor del infierno. Entonces pensamos que estamos haciendo bien, pero estamos lejísimos de tener comunión con Dios. Vivimos un evangelio fracasado, un evangelio angustiado, un evangelio que nos preocupa, porque pensamos que Dios está con un hacha, con un cuchillo, con un machete, esperando que nos descuidemos para cortarnos, para enfermarnos, para hacernos daño. Entonces, como dijo al principio, ese es el error de muchos de nosotros. O sea, no conocemos cómo es Dios.
¿Quién es Dios? El corazón tan grande de Dios, el habernos escogido, llamado. El deseo de Dios es que tú cambies, que tú te santifiques, que tú seas feliz. Ese es el primer deseo de Dios. No que vivas atemorizado, angustiado. Y fíjense también lo que le pasó a otra persona, al profeta Isaías. Vamos a leer Isaías. Si quieres, Yosa, párate aquí como estamos estrenando micrófono, así parada. Nada más a leer la Biblia así para que se escuche mejor tu voz. Lee Isaías 8 del 11 al 19, en voz alta hacia acá, porque estamos estrenando, aquí lo tengo, micrófono nuevo. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó a que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Fíjense, Isaías estaba comenzando a tener temor por los rumores bueno, si usted lee el capítulo 8, por rumores de alguna cuestión mala que iba a pasar, y estas personas que eran creyentes, que eran temerosas de Dios, empezaron a confiar en otras cosas, empezaron a confiar en cosas que no tenían que hacer. Entonces Isaías se estaba contaminando de eso. Si hago esto, no pasa esto. Si hago esto, no pasa esto. ¿Qué más? A Jehová de los ejércitos... No, vuelve a leer porque quedaste como en la mitad. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llaman conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y sea vuestro miedo. Entonces será él por santuario. Fíjate, cuando Dios es tu temor, tú lo reverencias, tú lo amas, no temor de miedo, ojo, tú lo adoras, tú te entregas a Él. Cuando eso haces con Dios, Él será tu refugio. Sigue. Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Fíjense, el que confía en Dios va a ser refugio, pero el que no confía en Dios y empieza lo que estaba hablando al principio, a tener temor, miedo, espanto y a empezar a hacer cosas y pensar que haciendo esto no les va a pasar nada o usando cosas que no son, más bien se alejan de Dios y empiezan a sufrir consecuencias. ¿Qué más dice? Para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Fíjense, wow, todo lo que pasa cuando no se confía en Dios. ¿Qué más? Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Ahí, hasta ahí. Entonces, fíjense eso, cómo se había desviado el pueblo de Israel. Entonces, en otra forma es que a ellos les guiaba el miedo. Volvemos a lo mismo, porque no conocían ese Dios de amor, ese Dios que habla cosas bellas. Cuando yo conté la semana pasada el testimonio, lo primero que me dijo Dios: ya no tengas miedo, no te cargues, tienes que despreocuparte. Es como que Dios me decía: yo no te hice para que tú dudaras, para que tú te cargaras con los problemas de los demás. Tú tienes que vivir tu vida, tú tienes que despreocuparte. Si te preocupa, si empiezas a pensar que te va a dar el coronavirus, que no te va a dar, que qué va a pasar, entonces ahí sí empiezas a decaer espiritualmente. Ahí le abres la puerta al miedo, pero al miedo del mundo. Pero en cambio, cuando tú tienes temor, reverencia a Dios, amor hacia Dios, entrega hacia Dios, es distinto. Vas a desarrollar una confianza, vas a desarrollar
una entrega, un compañerismo donde vas a sentir a Dios. Apenas te desanima, Dios te anima. Apenas te sientes triste, Dios te da alegría, porque ya estás confiando plenamente en Dios. Entonces, eso, cuando tú haces eso, se irá la duda, se irá el miedo, será todo. Todo se irá de tu vida y no desarrollarás una fe negativa que fue la que desarrolló Job. Ahora fíjense, vamos a leer. Entonces, mira lo que tuvo que pasar Job. Luego que él dijo, lo que temía me sucedió, yo sabía que Dios me iba a castigar, yo sabía todo esto. Párate aquí, Josa, para leer Job 40. Vamos a leer Job 40 del 1 al 4. Ok. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Fíjense, ya empezó a cambiar. Sigue. Ahora el 42 del 2 al 6. Aquí, más para acá para que se escuche. Okay. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Fíjense, reconozco que todo lo puedes. ¿Cómo empezó a cambiar Job? Ajá. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mira cómo comenzó la comunión con Dios. ¿Cómo dice ahí? Te responde, te hablaré, tú me... Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ahí está. Después de tener un miedo, un pánico de Dios, que se escondía de Dios, que tenía que hacer sacrificio por los niños, por sus hijos, que tenía ese pánico, ahora dice, ya sé. La comunión, yo te preguntaré y tú me responderás. Comenzó una amistad con Dios después de todo lo que le sucedió. Entonces, comienza una comunión con Dios. ¿Cuándo? Cuando lo conoce, cuando él sabe que Dios todo lo sabe, todo lo puede y todo lo conoce. Cuando Job entiende que no es el miedo lo que lo va a acercar a él, sino la amistad es lo que te va a acercar a Dios. El miedo te va a alejar de Dios. Lo que le sucedía a Job y lo que le sucedía a Isaías. A Job le sucedía que el miedo que le sucediera algo, por eso iba a la iglesia, por eso buscaba a Dios, por eso guardaba la ley. Entonces, no era la voluntad perfecta de Dios, tenía eso desarrollado en su corazón. Y mira lo que dice ahora Job 42:7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz de Manita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahí está. También las otras personas tenían otro concepto de Dios, porque cuando tú ves la conversación de estos tres amigos de Job, decían, no, Job, tú estás así porque Dios te castigó, porque Dios te envió esta sarna, porque yo no sé qué, quiere decir que tú no eres perfecto, le decían, si tú hubieras sido recto como tú dices, no te hubiera pasado esto. Entonces lo condenaron, o sea, ninguno de los cuatro, desde Job y los tres amigos, no conocían a Dios. Entonces muchas veces nos pasa eso, tenemos que conocer al Dios verdadero que yo conocí en esa experiencia, como dije en la enseñanza número 1, esa experiencia que yo tuve, que Dios me mostró que tenía que tener paz, que Él tenía el control de todas las cosas, que tenía que estar relajado, que tenía que orar en paz, que tenía que despreocuparme. Ahí comenzó una relación, una amistad. Y Dios me decía, tú no puedes medir mi amor por las cosas malas que suceden en la tierra, por lo que sucede en la tierra. Si una persona te rechaza, si una persona no te ama, eso no quiere decir que Dios me dejó de amar. Todo eso lo tenemos que aprender para poder tener una comunión con Dios.
¿Por qué? Porque las personas piensan que Dios cambia de la noche a la mañana, que hoy amaneció feliz Dios y mañana amaneció bravo, que hoy está contento y mañana está enfadado, que hoy es bueno y mañana es malo. Entonces, ese es el gran problema de muchos cristianos y esta enseñanza es para eso, que tenemos que aprender a servir a ese Dios de amor. Mira lo que dice Juan 3, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo con él. Ahí está, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Mire, el mundo son los borrachos, los homosexuales, los ladrones. El mundo es mundo. Y de tal manera Dios lo amó que envió a su Hijo. Y no lo envió a condenarnos, no vino a decirle, tú eres así, te vas al infierno, tú estás haciendo mal. No, vino a ayudarlo. Entonces, para Dios ayudarnos, tenemos que romper esos cortocircuitos que están en nosotros, no están en Él. Para Dios poderte ayudar a ti, tú tienes que dejar eso de que no, nadie me ama, lo tienes que quitar. Pues entonces, ¿cómo vas a recibir el amor de Dios si todavía tú piensas que nadie te ama y que Dios no te ama? Entonces, tenemos que empezar a romper todos los cortocircuitos que nos alejan de Dios, que no nos permiten sentir su abrazo, su consuelo, como le pasaba a Job, que servía a Dios pero con miedo. No, si no hago esto, me pasa esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y tenía un miedo que le sucediera cosas malas y no tenía ese amor, esa comunión y esa bendición con Dios. Así que hoy te invito, de verdad, que rompas todos esos pensamientos. A veces tenemos pensamientos, conceptos. Nosotros, como el mundo hay maldad, Jesús dijo que en el mundo había maldad, que habían personas buenas, habían personas malas y que íbamos a pasar por muchas cosas. Entonces a veces pensamos, lo ligamos eso con Dios. No, su amor, mira, a ti te está pasando algo malo, acércate a Dios porque Él es bueno, Él te va a ayudar, no te alejes de Él, no te quejes con Él como hizo Job. Empezó a quejarse y a quejarse y a quejarse y a quejarse porque no conocía a Dios. O sea, Job se enfermó y empezó a quejarse con Dios, a blasfemar, a decir, no, tú, Dios, mejor no hubiera nacido, mejor, bueno, no blasfemó, perdón, habló mal. Entonces dijo, mejor no hubiera nacido, me hubiera pasado esto. Entonces, porque no conocía, o sea, después de eso, Job lo conoció. Y cuando tú conoces a Dios, si a ti te pasa algo, tú dices, Señor, ayúdame, tú eres mi único refugio, tú eres mi Dios, mi amor, tú eres lo más hermoso que yo he tenido, Señor, tu corazón es noble, es bueno, acudo a ti, ayúdame, bendíceme. Esa es la actitud correcta. Por eso que tenemos que empezar a través de este estudio, romper todo lo que nos distrae, lo que nos aparta, lo que nos aleja de tener comunión con Dios. Así que te bendigo en este día y Dios te continúe bendiciendo, Pastora Bella. Amén, sí. Hay un cortocircuito que generalmente sucede en muchas personas, que es cuando tienen una mala relación con su padre terrenal. Entonces, esa imagen del padre terrenal la proyecta con Dios. Y eso es algo errado y lo tienen muchas personas, porque tu padre terrenal no es Dios. Dios es un Dios de amor, de misericordia, que te abraza, que te perdona instantáneamente y no te acusa y no te trata mal. Entonces, si tú tuviste un padre terrenal autoritario que te marcó tu vida en la niñez o en la adolescencia. Y también una madre a veces. Sí. O tu abuela, el que te crió, pues. O el que te crió, nunca lo proyectes con Dios, porque son dos cosas totalmente diferentes. Y eso se hace mucho en el inconsciente. Entonces, pídele al Espíritu Santo que te ayude a sacar eso del inconsciente para que conozcas el verdadero Dios, que es un Dios totalmente de amor. Y también, por ejemplo, hemos visto casos, por ejemplo, hay una señora que ya tiene, no sé, 70 y pico, casi 80 años, y ella siempre se queja y dice, pastor, yo tengo 4 hijos, no me tratan bien, no me ayudan financieramente,
me menosprecia. Entonces vive todo el tiempo así porque ella mide su felicidad por lo que lo tratan los hijos y no tiene esa comunión con Dios. Entonces, ¿qué pasa con las personas así? Cualquier cosa que te haga alguien, tú lo vas a relacionar con Dios y vas a estar mal. No, agárrate de Dios, porque Dios es el que te va a consolar, el que te va a amar, el que te va a ayudar. Amén. Amén. Entonces, bueno, les recordamos que los días martes estamos conectados a las 9:30 por el Instagram Ancla de mi Fe con los pastores Jonathan y Sonic Oradiquian todos los martes a las 9:30 de la noche. Y los días domingos aquí estamos a las 2 de la tarde y en nuestro servicio presencial hasta que se pueda, los domingos a las 10 de la mañana. ¿Okay? amén, chao. Dios les bendiga. Chao. Chao, chao, chao.